Hoy vamos a hablar acerca de algunos conceptos básicos del psicoanálisis y también vamos a tratar de estudiar al fondo las pulsiones. Vamos a tratar de abordarlas a detalle. Es un tema bastante complejo y se tiene que abordar con bastante seriedad y rigor porque si no entendemos el psicoanálisis, lo más probable es que lo malinterpretemos y terminemos como cualquier persona que se la pasa criticando y desprestigiando el psicoanálisis cuando realmente es que no lo han podido entender. Y es natural porque el psicoanálisis es como entender una religión nueva o como entender temas de metafísica o de epistemología en psicología. Si tú no los entiendes, pues vas a pensar que estos temas son para locos o que estamos hablando de puras conjeturas. Pero si tú lo analizas con rigor y tratas de entender un poco más allá de lo que se te presenta de forma inmediata a tu mente, pues te vas a dar cuenta que hay un trabajo aquí muy riguroso. Este trabajo no lo hizo Freud de la noche a la mañana. Fue un proceso que tardó mucho tiempo, que también estuvo muy ligado y conectado a la época en la que Freud vivía. Y también estaba conectado a cómo se trataban los pacientes en la época en la que Freud vivía. Pero este trabajo no es nada más que Freud se estaba proyectando, nada que ver. Este trabajo se fue perfeccionando y se fue puliendo con el paso de los años. Y desde luego, después de la muerte de Sigmund Freud, también han seguido perfeccionando o puliendo el psicoanálisis. Está el psicoanálisis de Anna Freud, está el de Carl Jung, entre otros. Entonces, hoy en día también hay un psicoanálisis actualizado, pero esto es la base de cómo surgió todo. Y es importante entender el psicoanálisis si queremos entender las otras corrientes psicológicas. Entonces, tenemos que empezar diciendo que el psicoanálisis desde la perspectiva de Freud es un intento por entender cómo funciona nuestra mente, tanto cuando está en equilibrio como cuando se descompone, por así decirlo, ¿no? Freud parte de la idea de que si uno estudia las fallas de la mente, ya sean los errores, los síntomas, los traumas, las contradicciones, puede descubrir uno cómo opera realmente por dentro la mente, más allá de lo que aparece en la superficie. Y si lo piensas, tiene sentido. Es como ver en una alberca o a la orilla del mar lo que está nada más en la superficie, pues no te vas a dar una idea de lo que hay más allá, pero si empiezas a ganar profundidad y te empiezas a sumergir en el mar, te vas a dar cuenta que hay otras cosas que ni te imaginabas. Y sobre todo si empiezas a sumergirte en los abismos y en las profundidades del océano, te vas a dar cuenta de que hay muchas cosas que ni siquiera te pasaban por la cabeza. Entonces, eso es el psicoanálisis. Recordemos que, como dije anteriormente, en otro video, antes de que Freud llegara, la psicología se satisfacía únicamente con mirar la conciencia. Es decir, lo que una persona siente, lo que una persona piensa, decide o percibe de manera consciente. Todo lo demás, lo que no podía verse ni explicarse desde esa conciencia, simplemente se consideraba producto de causas físicas o corporales. Si alguien tenía una conducta confusa o un pensamiento extraño, se atribuía a que una parte del cerebro estaba fallando, o que habías dormido mal, o que tenías alguna alteración biológica, tal cual. Se creía que tenías una deformidad en el cerebro o en tu cuerpo, pero no se pensaba que existiese algo así como un mundo psíquico inconsciente. De hecho, la sola idea de que pudiera existir algo que fuera al mismo tiempo psíquico e inconsciente era considerado en una especie de, vamos a decirlo así, de pseudociencia, una contradicción o un sinsentido. Era peligroso hablar de estos temas. Entonces, Freud destruye esa visión de forma tajante cuando presenta que lo psíquico, en esencia, es inconsciente. Es decir, eh, que tu mente no es lo único de lo que tú estás consciente, sino que tu mente funciona con lo que tú estás consciente, pero también hay otras cosas atrás que no estás consciente y eso también forma parte de tu mente. Y esta idea lo cambió todo, porque ya no se trata de observar solo lo que una persona dice, que siente o piensa, sino de investigar lo que no dice, lo que no sabe de sí misma, lo que actúa sin entender por qué. Entonces, a partir de ahí, Freud convierte la psicología en algo más parecido a una ciencia natural,
con estructuras, con fuerzas, con leyes internas que pueden estudiarse, inferirse, analizarse, aunque no se ven directamente, porque claro, ¿cómo vas a ver algo que está en tu mente? No se puede comprobar, no se puede medir. Por eso el psicoanálisis es tan extenso. Y de hecho, Freud mismo se refería al psicoanálisis como la ciencia o la nueva ciencia. Cuando ustedes vean que Freud habla en sus escritos, van a ver que utiliza esta palabra para referirse al psicoanálisis. Porque Freud era profundamente científico. Aunque todo esto se presenta como con un aura de misticismo, en realidad Freud era bastante crítico y tenía un pensamiento muy científico. Pero esa es otra historia. Entonces, para dar forma a esta idea, Freud propone que la mente funciona como un aparato con distintas partes internas, que él llama provincias. ¿Ok? Vamos a grabarnos esta palabra, provincias. Las principales son tres: el ello, el yo mismo pues, y el superyo. Esta división que hace Freud es una forma de entender que dentro de nosotros hay distintas fuerzas que no siempre tiran hacia el mismo lado. Pero Freud no se queda nada más en la estructura, sino que él también explica que tanto los factores biológicos como los culturales de tu persona se entrelazan desde el principio de tu vida y determinan cómo se forma tu mente. Ambos, la biología y el entorno social, tienen un peso inmenso en la aparición de la neurosis, que son justamente el resultado de una lucha interna entre esos elementos. Ahora vamos a analizar lo que es este aparato psíquico. Debo mencionar que el aparato psíquico Freud lo propone en dos tópicas o dos lugares. Pasa que Freud habla de una primera tópica y de una segunda tópica. Tópica viene de topos o le suena la palabra topografía, ¿no? Que topos significa lugar. Entonces, primera tópica viene siendo algo así como el primer lugar o los primeros lugares de donde se encuentra la vida psíquica o el aparato psíquico, ¿no? Entonces, en la primera tópica de Freud, o sea, básicamente la primera propuesta de Freud nos dice lo siguiente. Nos dice que tu mundo se divide, o sea, tu mente se divide en lo consciente, que eres tú que me está escuchando, en lo preconsciente y en lo inconsciente. Lo consciente, como dije, es esa parte de nosotros que pues, básicamente está consciente de lo que estamos escuchando, de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo. Lo preconsciente, quizá no tanto, pero es algo así como para información accesible de la conciencia, como recuerdos que podemos traer a la mente fácilmente. Pero lo inconsciente es algo que no está dentro de nuestro alcance, sino que es más grande. Por darte una idea, aquí tenemos una propuesta que me gusta mucho observar. Si se fijan, aquí en la parte consciente es solamente un círculo pequeño. La parte preconsciente es un círculo más grande, es una parte de tu mente que es más grande. Y la parte inconsciente es todavía más grande. Entonces, si te fijas, el inconsciente es más grande que tu yo consciente. Es más fuerte que tú. Y por más que uno trate de negarlo, eso está ahí. Y eso es muy fuerte. Entonces, por eso Freud te dice, hay instancias psíquicas inconscientes que son más grandes que tú. Lo consciente es lo que percibimos en el momento presente. Lo preconsciente es la información accesible a la conciencia, como recuerdos que podemos traer a la mente fácilmente, como que comiste ayer, por ejemplo. Pero lo inconsciente es la parte más profunda y desconocida de la mente, donde residen impulsos, deseos, traumas, recuerdos reprimidos, dolores, angustias, cosas que tú te censuras. Cuando pierdes a un familiar y no quieres pensar en su muerte porque eso te trae dolor, ahí se va al inconsciente. Se escapa, está fuera de tu conciencia, sí, pero eso no resuelve nada. Eso no lo borra. Simplemente se aloja en el inconsciente. Y ahí va a estar. Y es como una basura que va a estar ahí en tu mente. Entonces, eso es importante saberlo. Esa es la primera tópica, así vamos a llamarle. Ahora, la segunda tópica de Freud habla también de estos mismos lugares, pero ya de una forma más detallada. En la segunda tópica tenemos tres cosas. Tenemos el yo, que eres tú mismo. Tenemos el ello, que es esa parte instintiva o animal de tu mente o de ti. Y tenemos el super yo, que es la parte racional y moral
de tu mente. En esta imagen, el ello está representado con ese joven que tiene fuerza y que es como impulsivo, y el super yo está representado como un anciano que es pacífico, que es sabio, que es paciente y que tiene, pues sí, esa forma calmada, pero moral de actuar. Ahora, el ello es la instancia más primitiva de tu mente, que busca la satisfacción inmediata de impulsos y deseos, ¿ok? El ello funciona por algo que Freud llama el principio de placer. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que es el principio de placer? ¿Y cómo funciona? Bueno, el ello quiere todo ya, sin esperar. Solo busca sentir placer y evitar cualquier cosa que cause dolor. ¿Has visto cuando una persona dice, oye, esto me ofende porque yo soy una persona de principios? Bueno, pues así el ello también tiene un solo principio, y es el principio de placer. Todo lo que yo hago lo deseo porque quiero placer inmediato. El principio de placer es básicamente que el ello solo busca sentir placer y evitar cualquier cosa que le cause dolor. Lo voy a repetir. Es sentir placer y evitar cualquier cosa que cause dolor. Ese es el principio de placer. El ello busca la satisfacción inmediata de los deseos y necesidades más fuertes, como el hambre o la agresividad, sin considerar la realidad o las consecuencias. Es como un niño pequeño que llora porque quiere un dulce ahorita, en este momento, y no entiende por qué no se lo pueden dar. Pero también quiere evitar cualquier cosa que le cause dolor. Cuando tú no quieres recordar algo triste que te pasó, cuando tú no quieres confrontar la realidad, cuando tú no quieres hacer frente a tus deseos, cuando tú tratas de reprimir algo que está en tu mente, es el ello actuando sobre ti. Es esa parte inconsciente de tu mente que es mucho más grande que tú, que está actuando sobre ti. ¿Por qué? Porque el principio de placer es que el ello busca evitar cualquier cosa que te vaya a causar dolor. Tú no quieres recordar algo que te haga llorar porque dices, no, es que no lo quiero, pero fíjate, es tu inconsciente, es esa parte más grande que está controlando tu parte consciente, cuando debería ser al revés. Tu parte consciente debería ser, vamos a decirlo así, lo que debería controlar la parte inconsciente, pero como este inconsciente es más grande que tú no lo puedes controlar. Y de eso habla Freud, de detectar estas partes, de saber cómo operan para que no tomen control de nosotros, sino que nosotros seamos más conscientes y podamos identificarlos y tener una vida más informada y más consciente de lo que hacemos. Tú tal vez no quieres sufrir, y lo entiendo, pero es el ello que está buscando simplemente sentir placer. Por ejemplo, terminaste una relación amorosa y lo primero que haces es irte al cine, salir con los amigos, y estás buscando únicamente placer y evitas cualquier cosa que te recuerde a esa relación, porque si te recuerda a esa relación empiezas a sentir dolor, y el ello recuerda que se basa por el principio de placer, es decir, solamente quiere placer y nada que le vaya a causar dolor. Así que cuando actúes de esta manera, piensa en que probablemente o muy seguramente es el ello el que está actuando por ti y no eres tú el que está actuando. Ahora bien, vamos a hablar del yo. ¿El yo quién es? Pues el yo soy yo mismo. Así de sencillo. Eres tú mismo, el mediador entre el ello y el superyo. El yo es la instancia o la provincia, vamos a decirlo así, que funciona como un mediador entre el ello y el superyo. Opera bajo el principio de realidad. Ahora tú te preguntarás, ¿y qué es el principio de realidad? Bueno, básicamente es que toma en cuenta el mundo real en el que vives. Es decir, el principio de realidad es que el yo es realista. Así de sencillo. ¿Recuerdas que el ello solo busca su satisfacción y evitar el dolor? Pues el yo, su principio es básicamente que se apega a la realidad. Es realista. Por ejemplo, vamos a pensar en si el ello grita, quiero ese dulce. El yo revisa su cartera, ves que no tienes nada de dinero y le dices, no tengo dinero para comprar ese dulce. El ello quiere gratificación inmediata, pero el yo sabe que hay que adaptarse a la realidad y así funcionan juntos. Te doy otro ejemplo. Tu hijo quiere un juguete y tú de verdad quisieras comprárselo, pero no tienes dinero. Y por más que quisieras comprárselo y desearías eso, pero checas tus finanzas y no tienes dinero.
y pues le dices, lo siento hijo, pero pues la verdad es que no tengo dinero. Ese es el principio de realidad en que tú actúas en base a la realidad, es decir, es realista. Puede que tengas quizá el dinero para comprar ese juguete, pero si compras ese juguete, te desestabilizas con la comida, entre otras cosas. Entonces tienes que ser realista con tus finanzas, ¿no? Entonces así también funciona el yo. Ahora, el super yo, que es como esta parte que es este anciano sabio, que es moral, que es muy recto y que es como un juez, así. Este sabio, o este super yo, es la instancia que representa la internalización de las normas morales y valores sociales. Todo lo que te enseñaron tus padres, lo que te enseñaron en la iglesia, lo que te enseñaron en la escuela, bueno, si es que se puede decir eso, lo que aprendiste en la sociedad, o sea, toda la educación, todo lo bueno que tú aprendiste, está dentro de ese super yo. Actúa como una voz interior que dicta lo que está bien y lo que está mal. Es como una conciencia moral, vaya. Y es el vehículo ideal del yo. ¿Y a qué me refiero a que es el vehículo ideal del yo? A que por lo general el yo preferiría actuar con lo que le propone el super yo. Pero esa es otra historia, porque que lo prefiera no quiere decir que lo haga. Uno desea actuar bien, pero desear actuar bien a actuar bien de verdad es otra cosa. Hay mucha distancia en querer algo y hacer algo, ¿no? Ahora bien, Freud también insiste en que todos los seres humanos tenemos algo que él lo llamaba bisexualidad psíquica. Y a ver, no es lo que están pensando, no quiere decir que seamos bisexuales ni nada por el estilo. Ojo, es bisexualidad psíquica. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esto no tiene que ver con la orientación sexual ni nada por el estilo, sino más bien tiene que ver con que todos tenemos en nuestra mente rasgos masculinos y rasgos femeninos, sin importar nuestro sexo biológico. Si te fijas, así como el cuerpo tiene rastros del otro sexo, por ejemplo, los hombres tenemos pezones y las mujeres tienen vello, también como los hombres, ¿no? Incluso algunas tienen aquí vello en esta parte, eh, en mayor o menor medida, ¿no? ¿Ok? Pues así también la mente permite formas de reaccionar propias del sexo opuesto. Y esta mezcla influye fuertemente en cómo se forma el carácter de cada uno, especialmente en las mujeres, decía Freud, donde puede notarse más claramente esa alternancia entre actitudes más masculinas y más femeninas a lo largo de su vida. Quizá hoy en día esto pase más desapercibido, pero en la época en la que Freud vivía, es verdad que sí se notaba más si una mujer tenía una actitud más masculina. Hoy en día quizá ya no se note tanto, pero sí es verdad que a lo que voy es que nosotros podemos querer muchísimo y normalmente se asocia a que las mujeres, sobre todo culturalmente y dependiendo del país, pues son muy querendonas, como que les gusta demostrar su amor. Los hombres también tenemos eso, pero dependiendo de quién seas tú, lo puedes tener en mayor o menor medida. Entonces, los hombres por lo general se asocia, insisto, culturalmente, no quiero decir que así sea, a que tenemos un carácter fuerte y acá. Y las mujeres también lo tienen, en mayor o menor medida. Entonces, a eso se refiere Freud, a que nosotros o nuestra mente tiene una especie de bisexualidad. Es decir, que los hombres tienen cosas que las mujeres también pueden sentir y las mujeres tienen cosas que los hombres también podemos sentir en mayor o menor medida. ¿Ok? Eso. Además, Freud reconoce que hay personas que ya nacen con ciertas disposiciones particulares, más sensibles, algunas son más rígidas, otras son más impulsivas, pero no todos tienen la misma capacidad para adaptarse o para cambiar. Por eso, en el psicoanálisis, las neurosis no se producen por una sola causa externa, sino por un choque entre lo que la persona ya trae de fábrica, es decir, lo que en psicoanálisis conocemos como su constitución. Y esto es importante saberlo. Cuando en psicoanálisis te mencionan constitución, significa a lo que la persona ya trae, o sea, a cómo estoy yo constituido, o sea, lo que yo ya traigo de fábrica, ¿ok? Y lo que le pasa a la persona, es decir, las experiencias. Entonces, a veces las pulsiones son demasiado intensas o demasiado débiles, o la estructura mental es rígida y no puede flexibilizarse. Por cierto, esto también pone límites al tratamiento, ya que si alguien está psíquicamente demasiado endurecido, el psicoanálisis no será suficiente. Pero los factores culturales son igual de determinantes. Y es verdad que
el psicoanálisis no es para locos. De hecho, el psicoanálisis no funciona para todo tipo de tratamiento ni para todas las personas. Hay cierto tipo de personas que sí van a tolerar el psicoanálisis y con los que sí les va a funcionar. Y hay cierto tipo de personas con los que no va a funcionar el psicoanálisis. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Ok? Desde que nacemos estamos expuestos a una autoridad, ya sean los padres, la familia, la sociedad, que nos impone reglas, castigos, expectativas. Y a medida que el niño crece, esa autoridad externa se interioriza y se convierte en una parte de la mente, es decir, en el super yo. ¿Ok? Ahora bien, esta instancia psíquica se forma a partir del largo periodo en el que el niño dependió de sus padres o de lo que el niño asimiló como sus figuras paternas, ¿ok? No necesariamente habla de sus padres biológicos. Es como una voz interna que observa todo lo que hacemos, que nos critica, que nos castiga, que nos incita a ser mejores. Es el super yo, ¿ok? Es esa voz, ese juez que está ahí observándote y exigiéndote. El super yo carga con todas las normas morales, sociales, con lo que aprendiste en la iglesia, y es muchas veces más duro y cruel que los propios padres. El super yo es como una voz interna que todos tenemos, que nos exige. Es, como dije, un juez que nos culpa si no le hacemos caso. Por ejemplo, si el yo mismo pues, ¿ok? No se ajusta a lo que el super yo espera de mí, por ejemplo, si no obtengo una calificación excelente, pues entonces aparece la culpa. Y no solo eso, el super yo también es el heredero de las tradiciones de mi cultura, de los mandatos que han pasado de generación en generación, etc. Ahora bien, la cultura, según Freud, exige que la persona reprima sus pulsiones para vivir en sociedad. No podemos actuar como se nos dé la gana, si te fijas. No se puede golpear a alguien solo porque lo deseamos, ni tampoco puedes tener relaciones sexuales con cualquier persona solo porque tú lo desees. Tampoco puedes gritar en medio del trabajo. Desde niños se nos enseña a comportarnos, a inhibir, a suprimir y a contener, todo para que podamos cuadrar o encajar en sociedad. Y aunque eso es necesario para que podamos vivir bien, es necesario, estoy completamente de acuerdo, pero también tiene un precio. Freud dice que esa represión, especialmente de la sexualidad y de la agresión, que son conceptos del psicoanálisis, si no se resuelven bien, provocan neurosis. De hecho, dice, con ironía, que es más fácil que esté sano un bárbaro, es decir, alguien que no vive con tantas restricciones, que una persona civilizada, porque para el ser humano moderno, ser sano es una tarea difícil. Eso es lo que decía Freud. Y pues si te fijas, pues tiene algo de razón, o tiene bastante razón, ¿no? Alguien que no se reprime, pues no tiene conflictos internos, pero alguien que está constantemente reprimiéndose y demandándose, pues probablemente sí tenga más conflictos internos. Ahora bien, vamos a pasar ya a lo que son las pulsiones. Es un tema complejo, pero voy a tratar de explicarle en un lenguaje sencillo. Para entender el psicoanálisis es necesario entender esta fuerza, estas pulsiones. Este concepto de, o sea, lo que son las pulsiones, es tan importante que sin él no se puede entender ni por qué sentimos lo que sentimos, ni por qué actuamos como actuamos, ni por qué enfermamos mentalmente. Según Freud, las pulsiones son como fuerzas internas que nacen de tu cuerpo y te empujan constantemente a tu mente a hacer algo. Son como una especie de hambre, por así decirlo, que no se calma sola, ni se puede ignorar. Son fuerzas. Uno no puede simplemente cerrar los ojos, hacer como si no existieran y seguir con su vida. No. Las pulsiones no son como un sonido molesto que puedes dejar de escuchar. Son más bien como una picazón interna que no se va hasta que te rascas. El detalle es que no es una picazón en la piel, sino una presión que viene desde adentro del cuerpo y que afecta directamente a la mente. Freud define las pulsiones como la base de toda la actividad psíquica. Es decir, todo lo que pensamos, soñamos, sentimos o hacemos tiene detrás una pulsión que lo empuja. Son necesidades internas que exigen ser atendidas y que no podemos esquivar como lo haríamos. Por ejemplo, con una bocina en la calle o con una discusión desagradable que si no te gusta, pues te puede salir. No, las pulsiones no se apagan,
siguen insistiendo. Básicamente, las pulsiones son deseos que nacen en el cuerpo y que generan tensión si no se satisfacen. Para entenderlo mejor, imagina que es como cuando estás excitado o excitada, que es un deseo que nace en tu cuerpo, en tu carne, y te genera una tensión profunda si no satisfaces ese deseo. Tampoco me vengan con que no, yo nunca he sentido eso, porque es algo que todos hemos sentido. Entonces, es como una fuerza. Cuando pienses en pulsión, piensa en la palabra repulsión. Cuando algo te da repulsión, es algo que dices, "Ugh", una fuerza que te aleja. Pues la pulsión es lo contrario, una fuerza que te acerca a hacer algo, ¿no? Eso sería una pulsión. Ahora bien, cada pulsión, según Freud, tiene tres elementos básicos. Y aquí me gustaría hacer hincapié. Una fuente, un objeto y un fin. Esta parte es muy importante porque aquí empieza a cobrar sentido muchas de las actitudes que Freud veía en su época y que también las vemos hoy en día. Entonces voy a explicar lo que es la fuente. La fuente básicamente es el lugar del cuerpo donde empieza la excitación, como por ejemplo la boca cuando tienes hambre o los genitales cuando hay deseo sexual. Esa es la fuente, ¿no? ¿Ok? El objeto es aquello a través de lo cual se logra satisfacer esa necesidad. Por ejemplo, puede ser un alimento, una persona, un gesto, una acción. Y el fin o el objetivo es calmar la tensión, es decir, conseguir placer o aliviar el malestar. Sin embargo, lo interesante es que esa relación entre pulsión y su objeto no es fija. Y tú te preguntarás, ¿fija? ¿A qué se refiere con eso? ¿A qué nos referimos con esa palabra? ¿A qué piensan que nos referimos cuando decimos que la pulsión no tiene un objeto fijo? Pues bueno, por ejemplo, si alguien tiene una pulsión de afecto o deseo, el objeto al que dirige esa energía puede cambiar. Te lo explico. Un niño que no puede tener a su madre cerca puede transferir ese afecto a su maestra, o a una mascota, a su abuela o incluso a un juguete. Lo que casi no cambia de todo esto es el objetivo de la pulsión, el cual es calmar la tensión interna. Pero se han dado cuenta que hay personas que son muy activos sexualmente con cualquiera, con muchísimas personas. Por ejemplo, los mujeriegos o incluso también las mujeres. Pues esas personas, según el psicoanálisis, tienen una pulsión de deseo sexual. La fuente, ¿cuál sería? El aparato genital, ya sea el pene o la vagina, cualquiera de las dos. Esa es la fuente, ¿no? ¿Cuál es el objeto? Pues las personas. Un hombre mujeriego tiene una pulsión de deseo sexual y necesita satisfacerse. Entonces, la pulsión, como dice Freud, es fija. Entonces, él puede usar a una mujer como un objeto para satisfacer su deseo sexual, pero ese objeto lo puede ir cambiando. Luego lo quiere con otra mujer, luego con otra mujer y luego con otra mujer para satisfacer su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Calmar la tensión interna. Entonces, si conoces a alguna persona que no se está quieto, que nada más anda buscando dónde remojar la brocha a cada rato, pues el psicoanálisis diría que esa persona tiene una fuerte pulsión de deseo o de apetito sexual. La fuente, pues ya sabes, es el aparato sexual, el órgano reproductor. El objeto, pues las mujeres, puede ser la mano, por la masturbación. El objetivo, pues ya sabemos, calmar la tensión interna. Eso es una pulsión en el psicoanálisis. Espero haberme dado a entender, pero si hay dudas, por favor, puedes decírmelo y yo con mucho gusto lo explico con otros ejemplos. Ahora bien, aunque uno podría pensar que las pulsiones siempre buscan algo nuevo, algo más, algo distinto, Freud dice todo lo contrario. Las pulsiones son conservadoras. ¿Y qué significa exactamente eso? Significa que las pulsiones tienden a llevarnos de vuelta a un estado anterior que nos resultaba placentero. Es decir, las pulsiones no necesariamente nos van a empujar hacia el progreso ni hacia la evolución, sino más bien hacia recuperar un equilibrio interno perdido. Es como si la mente y el cuerpo quisieran volver a casa, volver al lugar donde todo estaba en calma. Por eso, cuando algo se rompe dentro de nosotros, lo que queremos a veces, sin darnos cuenta, es volver al punto anterior,
al momento donde todo era menos complicado, cuando pasas del punto A al punto B y en el punto B se rompió todo para ti, tu mundo se rompió, tú lo que quieres es regresarte al punto A, que es el momento donde todo era menos complicado para ti. Eso es el objetivo de la pulsión. Como vamos a volver al ejemplo del hombre mujeriego. El hombre mujeriego tuvo un momento en el que sentía demasiado placer y demasiada calma al momento de satisfacer su apetito sexual. Entonces lo que busca es regresar a ese estado, y para regresar a ese estado utiliza a muchas mujeres para calmar su apetito sexual, para volver a esa parte que está descontrolada dentro de él. Vamos a llamarlo de esta manera. ¿Ok? Entonces a eso se refiere Freud con que las pulsiones son conservadoras. Y al principio, Freud distinguió entre dos grandes grupos de pulsiones. Al principio propuso esta forma que estamos viendo acá. Las diferenció entre las pulsiones del yo y las pulsiones sexuales. Las pulsiones del yo tienen que ver con la autoconservación, como el hambre o la necesidad de protección. Las pulsiones sexuales tienen que ver con la sexualidad. Y entiéndase no la palabra sexualidad, no como sexo en sentido genital, sino como todo aquello que te genera placer en el cuerpo, incluso en los niños. A esa energía sexual, Freud la llamó libido, pero no es la libido que estamos pensando. Insisto, esto tiene un significado más profundo. Pero más adelante, esa distinción comenzó a hacerle ruido a Freud, especialmente porque descubrió que incluso el yo podía convertirse en objeto del deseo. Por ejemplo, cuando alguien está enamorado de sí mismo o se pone en primer lugar de forma obsesiva, a eso Freud lo llamó narcisismo. Y con ese descubrimiento, las fronteras entre pulsiones del yo y pulsiones sexuales comenzaron a desdibujarse. Entonces, Freud de forma rigurosa afinaba el psicoanálisis, no lo daba como algo absoluto ni como una ciencia terminada, sino como la primera piedra de una gran construcción. Entonces, al principio Freud hizo esta propuesta, ¿no? En que las pulsiones grandes, las que rigen tu vida, son pulsiones sexuales y pulsiones del yo. Las buenas y las malas, ¿no? Quien tiene más pulsiones buenas, pues será una mejor persona. Quien tiene más pulsiones malas, pues será una mala persona. Así de sencillo. Pero este modelo se empezó a quedar corto y Freud lo rediseñó. Y aquí es donde viene ya lo interesante. Aquí Freud ya lo presenta. Después de muchas dudas, reformulaciones y un riguroso trabajo, Freud propuso una nueva forma de clasificar y entender las pulsiones y las dividió en dos grandes grupos que lo atraviesan todo. Eros, es esta de acá, la de la izquierda, que es la pulsión de vida o la fuerza del amor, y Thanatos, que es la pulsión de muerte. ¿Ok? Recordemos que una pulsión es como una fuerza interna que se siente. Entonces Freud dice que hay dos grandes pulsiones que controlan o que influyen nuestra vida. Eros, que en griego pues el amor, y Thanatos, que en griego hace referencia a una deidad, a un dios de la muerte. De hecho, tanatología pues tiene que ver con la muerte, ¿no? Entonces Thanatos es muerte. Entonces Eros vamos a llamarle pulsión de vida y Thanatos vamos a llamarle pulsión de muerte. Fíjate bien en esto. Esas dos pulsiones, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, que según el psicoanálisis, todos tenemos por dentro una cierta cantidad de pulsión de vida y una cierta cantidad de pulsión de muerte. Y la cantidad que tengamos de cada una es lo que influye o define la personalidad de la persona. Pero, en teoría, estas pulsiones necesitamos tenerlas en un equilibrio, ya que, según el psicoanálisis, no es bueno suprimir al extremo ni la pulsión de vida ni la pulsión de muerte, sino más bien lo ideal sería tenerlas en un constante equilibrio. Eros, o la pulsión de vida, es una fuerza que busca unir, que busca construir, formar relaciones, crear vida. Incluye todo lo que tiene que ver con la sexualidad, pero también con el amor, con el arte, con la amistad, el deseo de permanecer cerca de otros o de hacer cosas que tengan sentido. Es como el impulso o la fuerza que une piezas rotas, que busca que algo dure. Es algo bueno. Es como una fuerza interna que nos hace embellecer nuestro mundo. ¿Han visto Star Wars?
ya ven que está el lado luminoso de la fuerza y el lado oscuro de la fuerza. Pues Eros, o la pulsión de vida, es ese lado luminoso de la fuerza, ese lado bello que siempre está buscando crear algo, crear vida, hacer todo mejor, ¿no? Esa es la pulsión. Entonces, eso, el lado luminoso de la fuerza. Ahora, por el contrario, tenemos a Thanatos o Thanatos, que sería como el lado oscuro de la fuerza, o la pulsión de muerte, que por cierto, Freud también la llamó pulsión de destrucción. Esa es la fuerza que empuja a romper, a deshacer, a volver las cosas al estado anterior a la vida. Es un impulso o fuerza que todos tenemos y que aunque suene bestial, está presente incluso en las cosas más cotidianas. Por ejemplo, comer no es solo algo nutritivo. Si te fijas, también implica destruir lo que comemos para incorporarlo. ¿Te das cuenta? Si tú quieres comer algún animal, tienes que matarlo. Ahora, tener relaciones sexuales, por más romántico que suene o por más romántico que uno lo quiera hacer, y si haces todo en orden, si haces todo bien y así como te lo imaginas, pero implica invadir al otro, traspasar su límite físico. Entonces hay algo de agresión también en el acto de amar, según el concepto del psicoanálisis, claro. Y esto es muy importante porque ambas pulsiones, la de vida y la de muerte, no funcionan como dos enemigos que se enfrentan, que se atacan entre sí, sino que muchas veces trabajan juntas, se mezclan, se fusionan y el resultado depende de cuánto de una pulsión haya y cuánto de la otra haya en cada situación. Por ejemplo, si yo soy una persona amorosa, empática, que le cae bien a todos y en general soy considerado una persona íntegra, pues el psicoanálisis diría que es porque la pulsión de vida, Eros, es más fuerte que la pulsión de muerte en mi vida, ¿ok? Por el contrario, los asesinos, los narcos y la gente que obra con verdadera maldad, a esas personas el psicoanálisis les diría que la pulsión de muerte es más fuerte en ellos y por eso hacen lo malo, por eso disfrutan matar, por eso hacen lo que hacen. Por eso Freud decía que si aumenta demasiado la pulsión destructiva o la pulsión de muerte dentro del deseo sexual, el amante puede volverse un asesino sexual. Pero si esa agresión es muy débil, la persona puede volverse tímida, incapaz de acercarse a quien desea. Entonces te das cuenta, para Freud tenemos que tener las cosas en un equilibrio, ni muy muy ni tan tan. O sea, no irse a los extremos, ni ser tan pero tan bueno, pero tampoco ser tan pero tan malo, sino hacer un equilibrio en esto. Entonces, es cuestión de saber manejar tus pulsiones de vida y tus pulsiones de muerte. Porque imagínate, si no eres capaz de tener un poquito de agresión, entiéndase en el concepto del psicoanálisis, es decir, de atreverte a invadir al otro, pues te vas a volver incapaz de formar relaciones, porque la timidez te va a invadir y te lo va a impedir. Ahora, también decía Freud que si alguien no puede descargar su agresión hacia afuera, puede volcarla o proyectarla hacia sí mismo. Puede lastimarse, deprimirse o incluso autodestruirse. Todas estas pulsiones habitan sobre todo en una parte muy antigua y primitiva de la mente, el ello, ¿ok? Como ya vimos hace un momento. El ello, que opera en el inconsciente, no tiene moral, no tiene lógica, no piensa en el futuro, ni en las consecuencias, solo busca el placer inmediato, como habíamos estudiado. Es como un niño pequeño que grita porque quiere algo ya, sin importar si se puede, si conviene, si es correcto o si va a lastimar a alguien. Toda la energía de las pulsiones fluye desde el ello, desde esa parte animal de nuestra mente. Y por eso es tan poderoso. Pero al mismo tiempo es completamente desorganizado. El yo, en cambio, que es como la parte racional de la mente, tiene que lidiar con ese caos. O sea, tú mismo tienes que escuchar los gritos del ello, pero también las reglas del mundo real y las amenazas del superyo, que es esa parte interna que funciona como un juez moral, heredera de la voz de los padres, de la sociedad, etc. El yo, o sea, tú mismo, es el que intenta equilibrar todo, es el que trata de satisfacer, al menos en parte, las pulsiones sin romper las reglas ni ponerse en peligro. El problema es que ese equilibrio no siempre se logra. Cuando las pulsiones del ello presionan demasiado fuerte y el yo no puede manejarlas, o cuando el superyo es demasiado rígido, severo, castigador, aparece el conflicto interno. Y de ese conflicto
nacen las neurosis, es decir, los síntomas mentales, los trastornos, los bloqueos, los actos fallidos, las angustias, etc. Entonces, según Freud, según el psicoanálisis, la crianza y la civilización también tienen un papel importante en esto, porque desde pequeños se nos enseña a reprimir nuestras pulsiones, como yo decía hace rato, a no tocarse, a no gritar, a no golpear, a no decir lo que uno realmente piensa o siente, sino que es necesario para vivir en una sociedad. Sí, pero también tiene consecuencias, porque esas pulsiones no desaparecen, se quedan encerradas, reprimidas, y desde ahí comienzan a operar, actuando de forma disfrazada. Por ejemplo, un niño que no puede expresar su rabia con sus padres puede crecer sintiéndose culpable por todo, o una persona que aprendió que el sexo es sucio, es vergonzoso, puede desarrollar síntomas físicos o psicológicos ligados a la represión del deseo. Freud decía que las personas no enferman por casualidad, no enfermaste simplemente porque, ¡pum!, así Dios lo quiso, no, sino por desajustes entre lo que son, o sea, tus pulsiones, tu carácter, y lo que les pasó, es decir, las experiencias. Si las pulsiones son demasiado fuertes o si las experiencias que vivieron no ayudaron a manejarlas bien, aparece el sufrimiento neurótico. Las represiones hechas en la infancia, sobre todo las que tienen que ver con la sexualidad, son decisivas, según Freud. El yo, que todavía es inmaduro, no logra organizar bien esas fuerzas internas y entonces reprime cosas que no debía reprimir o lo hace en momentos equivocados. Y esa mala gestión deja marcas, corta el desarrollo y prepara el terreno para que años más tarde aparezcan los síntomas. La agresión, por ejemplo, si no se encuentra una vía para expresarse, puede volverse contra uno mismo. Por ejemplo, personas que se dañan, que se deprimen, que se sabotean a sí mismas, muchas veces están movidas por una agresión que no pudo salir hacia el exterior, no pudieron canalizarla, no supieron cómo reconciliarla. Y entonces se dio vuelta como un boomerang hacia su interior. Finalmente, Freud propone que nuestras emociones, nuestros pensamientos y hasta nuestros síntomas tienen un sentido, aunque a veces no lo entendamos de entrada. Las pulsiones no son ocurrencias o teorías filosóficas, son fuerzas reales que nos mueven desde que nacemos y que nos arrastran hacia la vida o hacia la muerte, hacia crear algo o hacia la destrucción, según cómo logremos manejarlas o reprimirlas. Por eso, si uno quiere comprender a una persona de verdad, no solo lo que dice o aparenta, sino lo que realmente le pasa a esa persona, hay que mirar las pulsiones que están en su constitución. ¿Y qué dijimos que era su constitución? Entre lo que traes, entre cómo estás formado. Y ver cómo se mezclan, cómo se desvían, cómo se disfrazan y cómo las maneja esta persona. Y solo entonces uno puede empezar a leer el verdadero mapa de su mente. Recordemos, ya para terminar, que las pulsiones son fuertes. Hay pulsiones de vida, que son el lado bueno, y hay pulsiones de muerte, que son el lado malo. Todos tenemos esas dos pulsiones por dentro. Si tú le das mucho chance a las pulsiones de vida, pues todo el mundo va a pasar por encima de ti. Pero si tú le das mucho chance a las pulsiones de muerte, te vas a convertir en una persona neurótica, te vas a convertir en un mujeriego, te vas a convertir en una persona que va a ser un daño para la sociedad. Entonces, lo ideal es simplemente alternarlas y equilibrarlas. Eso es, en teoría, la doctrina de las pulsiones aquí en el psicoanálisis. E insisto, no puedo abordar todo en un video, pero si hay preguntas y si hay comentarios, por favor coméntalas. Yo voy a tratar de responderlas desde lo que sé y desde lo que he aprendido en el psicoanálisis. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en otra ocasión.